Bien. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál es la identidad del agua? Pero ya dijimos eso, ¿verdad? El agua, tú lo estás diciendo, agua. O sea, así como Sócrates es hombre, su identidad individual sería Sócrates, pero como su identidad esencial es hombre, entonces el agua, si tú coges un poco de agua y le das un nombre propio, por ejemplo, Quintín, esa agua que tú tienes en tu casa se llama Quintín, pues ya entonces tendría un nombre propio. ¿Y qué es Quintín? Agua. Así como Sócrates es agua, es hombre, Quintín es agua. ¿Cuál es la identidad de Sócrates? Su identidad unísona sería Sócrates, que no es posible definirla, y su identidad esencial sería hombre. La identidad esencial de Sócrates es hombre. Entonces así la identidad de Quintín, en tanto que Quintín es indefinible, es su identidad individual, y su identidad formal es agua. Ahora bien, el agua es una modificación de la mineralidad. Si buscamos con Aristóteles la definición de agua, lo que hay que buscar es la definición de mineralidad, porque el agua, igual que el fuego, el aire, la tierra, pertenece al mundo de los inorgánicos, pertenece al mundo de los seres que existen de forma mineral, ocupan un espacio, tienen una forma accidental, pero al mismo tiempo pertenecen al mundo de los inorgánicos. Entonces, filosóficamente hablando, la identidad esencial del agua, si buscamos el primer ser, sería la mineralidad. ¿Y cómo definimos la mineralidad? En Aristóteles y en Tomás de Aquino como materia cuantificada. Y tú dices, pero eso lo podemos definir también del fuego y de la tierra, materia cuantificada. Sí, porque estamos en mineralidad, no estamos en acuoidad. ¿Y cuál es la definición filosófica del agua? No tiene, porque es que el agua es un conjunto de modificaciones de frente a un tipo de, de esencia que es la esencia mineral. Es como cuando yo digo, no se puede encontrar la definición esencial del gato como primer ser en el ente, porque la gateidad del gato ni la acuoidad del agua son un primer ser. El primer ser es aquel que de alguna forma está por debajo de las modificaciones. Es el sustantivo, no es el accidental. El primer ser del gato es la animalidad, no es la gateidad. El primer ser del agua es la mineralidad, no es la acuoidad. Entonces no le podemos encontrar una esencia filosófica de primer nivel a lo que es un conjunto de modificaciones. Al final, cuando tú vas a explicar el agua, ¿qué tú dices? Tú dices, bueno, primero dice, es un mineral, sí está claro en que lo es. Y después comienza, es líquido, es inoloro, sirve para beber, y comienza a buscar modificaciones. Y ese conjunto de modificaciones son de segundo nivel. El verdadero primer nivel, el ser primero que es el agua, no son las modificaciones, es su ser sustantivo, la mineralidad, el que existe y el que soporta todos sus accidentes. Pero claro, ustedes me están haciendo preguntas que no son de teoría del conocimiento, y esas son preguntas de otra materia, la pregunta de metafísica, buscar la esencia y la existencia. Bueno, bien, entonces tratemos otra vez de volver a nuestro tema. Estamos afirmando que cómo tú puedes conocer las cosas de este mundo como materiales si no entiendes lo que es materia. Entonces, ¿entra o no entra la materia en el plano intramental, en el plano de la cabeza? Desde hace 3 clases atrás estamos diciendo que sí, entra. Entonces existe una materia intramental, existe una materia mental que hemos llamado materia lógica. Bueno, y esa materia, ¿por qué si me abren la cabeza no encontramos esa materia? Porque esa materia está dentro de mi cabeza, pero no de forma física. No es una materia física, es una materia lógica, no es una materia
de la realidad extramental. Es una materia representativa de la realidad extramental, como una pintura que reproduce a una realidad. Tú no vas, si tú quemas la pintura, no estás quemando la realidad. Si yo muero, muere la representación, pero no la realidad conocida. En ese sentido, las materias que yo tengo en mi cabeza son materias conceptuales, son materias, diríamos, lógicas, que otra forma de decir lógico es conceptual. Entonces, dentro de la definición intradefinicional, ¿por qué tiene que estar ahí? Porque si yo, cuando defino un ser de este mundo, no lo defino con su materia, lo estoy sacando de la realidad. La materia es lo que me dice que está en este mundo, que es real. La materia mental es la que me da a mí la garantía de que estoy hablando no de Superman o de Blancanieves, que son inmateriales, que no ocupan espacio en este mundo. La materia mental es la que me garantiza que cuando yo hablo de mamá, de los seminaristas, de la computadora que tengo frente a mí, estoy hablando de cosas materiales, cosas que realmente la entiendo existente, la entiendo materiales, la entiendo concretas en este mundo. Entonces, la materia está en mi mente como garantía de conocimiento de lo que está fuera de mi mente. Si yo no tuviera materia, no lo conociera a ustedes como materiales. Sí, entonces, lo semejante se conoce con lo semejante. Entonces, es la materia intramental es garantía del conocimiento extramental. En Platón las ideas eran inmateriales, venían de otro mundo. Por lo tanto, Platón cayó en un mundo de que no conocemos este mundo. Este es un mundo de sospecha, un mundo de apariencia, un mundo de sombras, un mundo de mentiras, un mundo de engaño. El que está metido en una cueva, en el mundo de Platón, lo que está viendo es sombra, creyendo que este mundo es real. Entonces, tiene uno que salir de este mundo para entrar en el mundo de las ideas, un mundo de luces y de verdad. El verdadero ser para Platón, la verdadera realidad, son las que yo pienso inmaterialmente, no las que veo en este mundo. Entonces, Aristóteles nos dice, este mundo es material y nuestras ideas de este mundo vienen de este mundo, son materiales, no vienen del mundo de Platón. Yo no nací con las ideas y este mundo no son copia de mis ideas, como diría Platón. Estas ideas mías son conceptos y vienen de este mundo. La humanidad me han interpretado el mundo, me han enseñado el mundo. Entonces, esas ideas se corresponden con el mundo de las vivencias, con el mundo del espacio compartido. Entonces, esas ideas son materiales porque nacen de la materia, nacen del convivir con las cosas materiales de este mundo. Y conozco este mundo como material porque tengo la idea de la materia, no una idea esencial de la materia, pero sí una idea existencial de la materia, presencial, con autonomía en la existencia. Conozco la autonomía existencial que da la materia a los seres de este mundo. Tal vez no la puedo explicar filosóficamente, pero yo sé que cuando hablo de mis padres, de mis amigos, estoy hablando de una realidad. Tengo, de alguna forma, supuesta, ahí, creída, aunque no pueda explicarlo porque no soy filósofo, tengo la materialidad en mis ideas de las cosas de este mundo que conozco. Entonces, de repente, yo sé de la realidad de este mundo. Bueno, visto eso, y sabiendo que es parte de la definición, es un aval del conocimiento de las cosas materiales. No estoy, como diría Gorgias, de que cuando estoy durmiendo y estoy despierto, no veo ninguna diferencia, o como diría David Hume, que entre los cuentos y la historia no hay ninguna diferencia. Eso no haber visto, haber distinguido entre conceptos y realidad. Eso es no haber diferenciado entre dos planos de encuentro con las cosas, y que esos dos planos dentro del conocimiento son necesarios. Los dos planos son convergentes.
el plano de la realidad y el plano de los sueños son convergentes. O sea, cuando yo estoy conociendo a los seminaristas, estoy conociendo a seminaristas que están en el plano de la realidad y que yo sé lo que son, que están en el plano de la mente, intramental. Yo no estoy diciendo, ¿qué son seminaristas? ¿Y qué son esos muchachos? No, yo sé lo que son y sé que son seminaristas, entonces yo vengo experto en seminaristas. Entonces, no solamente está el plano de la realidad, los objetos, que es lo que se conoce, sino que está el plano de las mediaciones, los aprendizajes, que tienen que estar en conexión esos dos mundos. Porque si yo hablar de los seminaristas como realidades materiales que están en el espacio, compartido, que es un espacio material compartido en la comunicación, ustedes están en el espacio del que yo estoy hablándole a ustedes mismos, en el espacio de la comunicación, pero ustedes están como realidad, están materializados, están ahí concretos, pero no solamente están ahí concretos, sino que también están en mis ideas concretamente de lo que es un seminarista materialmente hablando. Cuando hablo de Superman y lo ubico en el plano y lo siento ahí con ustedes, en el plano de la convergencia, Superman brilla por su ausencia y se queda en mi mente como pura fantasía. Pero cuando hablo de ustedes como seminaristas, ustedes no son mi fantasía. No es que yo estoy poniendo a los seminaristas como pongo a Superman, sino que ustedes están de alguna forma entrando en mis imágenes, de tal manera que mis imágenes dependen de ustedes, pero mi idea de Superman puesta entre ustedes depende de mí. En ese sentido, hay una convergencia entre las ideas que yo tengo de ustedes y lo que ustedes son. ¿De dónde nacieron mis ideas de seminarista? Bueno, nacieron del aprendizaje, de mi historia, de mi conocimiento y de mi involucrarme con el mundo del seminario. En ese sentido, no hay conocimiento si no hay convergencia entre el plano de la intramental y el plano extramental. Por eso hablamos de tres elementos: el objeto, las mediaciones y el sujeto. Entonces, hemos dicho ahora que las mediaciones y el objeto convergen, que es lo mismo que decir, se adecúan, hay correspondencia entre el dicho, entre el pensamiento y la realidad. Entonces, sin esa convergencia no se da el conocimiento. Eso que decía Tomás, de la verdad en la proposición, existe no solamente en el primer modo, sino que también existe en el segundo modo, pero ahora estamos viéndola en el primer modo. Esa convergencia, esa verdad en la proposición se está dando cuando yo estoy hablando de la realidad. Si no, no estoy hablando de realidad, estoy en un mundo de fantasía o estoy en un mundo de errores. Bueno, viendo cosas que no hay, ¿no? Bueno, entonces, en principio, hemos estado señalando que una condición del conocimiento es que haya materia en el objeto para que esos objetos estén en este mundo, en el mundo de las cosas materiales. Y otra condición es que haya materia en el concepto, como condición de conocimiento de la materia, de los objetos que están en el espacio compartido. Yo no puedo conocer a los objetos de este mundo como materiales si no hay materia en mi concepto de ese mundo material. Lo semejante se conoce con lo semejante. Lo semejante se conoce con lo semejante. Yo a ustedes lo conozco como materiales porque sé lo que es materia, aunque no lo puedo explicar filosóficamente. Sé que existen, sé que están en el mundo. Entonces, ¿dónde entra la materia en mi mente? En la definición de lo que son ustedes, en la definición de lo que son las cosas materiales. Prácticamente podremos decir que la hemos ubicado, ¿dónde? En el espacio intramental, ¿dónde? En el concepto, ¿dónde? En la definición. La hemos ubicado. ¿Dónde? En el espacio intramental, y en el espacio intramental, ¿dónde? En los conceptos, y en los conceptos, ¿dónde? En la definición. Entonces, ¿por qué tiene que haber materia? También hemos explicado eso. Porque es una condición de conocimiento de la materia que está fuera de mí. Yo no puedo decir que ustedes son seminaristas reales si no sé lo que es ser seminarista y si no sé lo que es realidad. Como condición de conocimiento de la materialidad de ustedes en este mundo, esa materialidad tiene que estar en mi concepto. Si no, no lo conozco. La materia a ustedes
lo realiza en este mundo, los actualiza en este mundo. Y la materia, en mis ideas de ustedes, al converger con la materia de ustedes, los conoce como seres materiales. No está de que, ay, ¿qué es eso? Y tú dices, profe, yo tengo una enfermedad. Y yo, ¿y qué es eso? Entonces estoy perdido, no sé lo que es. Pero, profe, yo existo. Yo no estoy perdido, te estoy viendo. Yo sé lo que es existencia. Y sé que tú estás existiendo frente a mí. Conozco la existencia. Eso diría Aristóteles. Conozco la materia. Conozco lo que es estar en el mundo y no estar en el mundo. No estoy viéndote como Superman, estoy viéndote como real, ocupando espacio en este mundo. Aunque la materia, al final, tú preguntas qué es la materia, caemos en la indeterminación. La materia es indefinible. La materia no es principio de conocimiento en el sentido de la esencia, pero es principio de conocimiento en el sentido de la presencia, de la actualidad, de la existencia. Las cosas están en el mundo, en este mundo, gracias a la materia. Bueno, entonces vamos a profundizar más. Hemos ubicado la materia, hemos dicho por qué es necesario que haya materia en nuestra mente y hemos dicho que esa materia no es física. Hemos dicho dónde está, en la mente, intramental, en la definición. Hemos dicho por qué tiene que estar, porque sin ella no conozco los objetos materiales. Y hemos dicho qué es esa materia, indeterminación. Es necesaria, pero de forma indeterminada. ¿Cómo puede ser principio de conocimiento lo que es, cómo puede ser principio de conocimiento lo que es indeterminado o lo que no se puede identificar? ¿Cómo puede ser principio de conocimiento? Bueno, es principio de conocimiento existencialmente hablando, entitativamente hablando, actualmente hablando, porque sin la materia no lo conozco a ustedes como materiales. A nivel de la esencia no es principio de conocimiento, porque no es por la materia por lo que yo lo ordeno a ustedes en distintos géneros o especies. Si yo digo seminarista, digo hombre, digo agua, digo mineral, eso ya no es por la materia, ya eso es por la forma. Es por la forma por lo que las cosas se ordenan en distintos géneros y en distintas especies, por lo que puedo predicar lo que son. Pero no es por la materia por lo que yo lo puedo predicar a ustedes, pero sí es por la materia por lo que yo a ustedes lo puedo identificar en el espacio de la existencia, en el espacio compartido. O sea, yo puedo hablar a Superman, yo lo puedo identificar en el mundo de las ideas, no en el mundo de los géneros, ni de los predicamentos, pero sí en el mundo de las ideas. La materia no la puedo ubicar en el mundo de las ideas, pero sí la ubico en el mundo de la realidad. Es por la materia que las ideas tienen realidad. Bueno, continuamos entonces con la lectura de Tomás de Aquino en lo que nos queda de tiempo. Creo que estamos en la página 34, en el numeral 2, es lo que tengo aquí a la mano. Nos dice que en las sustancias compuestas son conocidas la materia y la forma como en el hombre, el alma y el cuerpo. Y no puede decirse que se llame esencia a una de ellas solamente. Es claro que la materia sola no es la esencia, pues la cosa se conoce por su esencia y es por ella, por la esencia, que se ordena bien en una especie, hombre, vaca, gato, etc., bien en un género, sería la materia que se convoca de frente a la especie. Más la materia no es principio de conocimiento. ¿Qué significa eso? Que no es por ella, por la materia, por lo que algo se determina o se ordena en una especie o en un género. No es la materia la que nos da la identidad de las cosas de este mundo, sino solamente mediante aquello por lo que algo está en acto. En este caso estamos hablando del acto cuiditativo, ¿no? Ni tampoco puede llamarse esencia a las formas solas de la sustancia compuestas, aunque algunos, los platónicos, intenten afirmar esto. Por lo dicho anteriormente, se manifiesta que la esencia es aquello que se significa mediante la definición de la cosa.
Ahí, entonces, ahí en la definición es donde entra la forma y la materia, la esencia y la existencia. Ahí en la definición es donde se atrapa en la definición dentro de los conceptos, dentro de la mente. Ahí es donde se atrapa la materia y la forma. La definición de las sustancias naturales no solo contiene la forma, sino que también contiene la materia. No de otro modo se diferencia, o sea, en la definición está en nuestra cabeza. Entonces, ¿cómo va a haber materia en la definición dentro de nuestra cabeza si tú me abres la cabeza y no vas a encontrar la materia? Porque no estamos hablando de la materia extramental, estamos hablando de la materia intramental, no estamos hablando de la materia física, estamos hablando de la materia lógica, no estamos hablando de la materia que actualiza a los seres en el mundo del espacio compartido. Estamos hablando de la materia representativa que garantiza el que yo conozca a los seres de este mundo. Entonces, la definición de las sustancias naturales no solo contiene la forma, también contiene la materia. Tremenda afirmación. Y no de otro modo difieren en efecto las definiciones naturales que la matemática. Por ejemplo, si decimos que el triángulo es un polígono de 3 lados, y tú me dirás, ¿de qué triángulo usted está hablando? Bueno, ese es un triángulo inmaterial, de cualquier triángulo y de ninguno. Puede no existir ningún triángulo, así como yo digo que los superhéroes tienen poderes. ¿De qué superhéroe usted me está hablando? Eso es inmaterial. Un superhéroe es tener superpoderes. Eso es inmaterial. Ahora, si yo digo triángulo y digo polígono de 3 lados, eso es inmaterial. Ahora bien, si tú coges, me crea un triángulo de tinta o del carbón del lápiz o un triángulo de tiza en la pizarra, ya ese triángulo es real. Ya no estamos hablando de un triángulo mental, sino de un triángulo de tiza o de un triángulo de carbón o un triángulo de tinta o un círculo de hierro. El hierro, gracias al hierro, tenemos al círculo. Gracias a la tiza, tenemos al triángulo. La materia me lo ubica en este mundo. Entonces, las definiciones matemáticas no le interesa la tiza del triángulo. Las definiciones matemáticas no le interesa la tinta del triángulo. Las definiciones matemáticas no le interesa el carbón del triángulo, no le interesa la materia, lo que le interesa es la triangularidad, aunque sin la tiza, sin la tinta y sin el carbón. Pero cuando hablamos de cosas naturales, hablamos por ejemplo de una casa, no hablamos de que allí donde vive una gente, no, nos interesa el que sea casa de hierro, nos interesa el que sea casa de madera, nos interesa lo que se llama una definición de las cosas de este mundo. Las cosas naturales son materiales, las cosas matemáticas son inmateriales. Bien, entonces, continuando con la lectura, decíamos que no puede llamarse esencia a la sola forma de la sustancia, aunque algunos intenten afirmar esto en el caso de los platónicos. Por lo dicho anteriormente, se manifiesta que la esencia es aquello que se significa mediante la definición de la cosa, y la definición de las sustancias naturales no solo contiene la forma, sino también la materia. Ahí era que estábamos hablando, ¿verdad? Que la materia se encuentra dentro de la definición, y la definición es intramental, y estamos hablando que es conceptual. La materia, no de otro modo difieren en efecto las definiciones naturales de la matemática. Las concepciones matemáticas son inmateriales, pero las concepciones de este mundo, el mundo de las cosas físicas, el mundo de las cosas que el hombre crea, que son artificiales, y el mundo de las cosas naturales que Dios crea en este mundo, minerales, árboles, plantas, todas son materiales. Todo lo que vemos en este mundo, sustancialmente hablando, es material. Y entonces, gracias a la materia, existe en este mundo ocupando un lugar en el espacio compartido.
Tampoco puede decirse que la materia en la definición de la sustancia natural se ponga como un añadido a su esencia o como un ser que está fuera de aquella naturaleza o esencia suya. ¿Por qué no? Porque este modo es propio de los accidentes que no tienen esencia perfecta, por lo cual conviene que reciban en su definición, los accidentes, ¿verdad?, su sustancia o su sujeto, que es algo extraño a su género, a su identidad. Es algo, la existencia de los accidentes se debe gracias al género de los accidentes o al sujeto, que es la sustancia. Esos términos todos son aristotélicos, ¿verdad? El sujeto son términos metafísicos en Aristóteles. El sujeto, el género y la sustancia con respecto al accidente, que están como soporte por debajo. La sustancia está como género si está en nuestra cabeza, como género específico. Y la sustancia está como sujeto si lo vemos en la realidad. De todas formas, se muestra claramente que para Tomás de Aquino están los dos planos. El plano mental, cuando le llama a la sustancia género de frente a los accidentes, y el plano real, cuando le llama a la sustancia sujeto con respecto a los accidentes. De todas formas, la materia no se encuentra entre los accidentes como un añadido a la sustancia, ya sea sustancia mental al género o ya sea sustancia real al sujeto, porque en ambos casos no estaría en la composición de la definición. Se patentiza, por tanto, que la esencia comprende la materia y la forma. Número 3, página 85. No puede decirse tampoco que la esencia signifique una relación entre la materia y la forma, o algo sobreañadido a ellas, porque esto sería por necesidad un accidente extraño a la misma cosa, y no se conocería esta cosa mediante ella, todo lo cual conviene a la esencia. Así pues, por medio de la forma, que es el acto de la materia se hace ente en acto y algo determinado, por lo cual aquello que le sobreviene no le da a la materia el ser en acto de modo absoluto, sino el ser tal cosa en acto. Esa absolutez se refiere al nivel de existencia independiente y relativo al nivel de existencia dependiente. La absolutez es de la materia, no de la forma, del mismo modo que ocurre con los accidentes, como la blancura hace lo blanco en acto. Por tanto, cuando se adquiere una forma determinada, no se dice que es engendrada de un modo absoluto, sino relativo. Bueno, pues entonces nos resta leer de este capítulo 2 la parte más interesante. Creo que realmente ahí era que estábamos, ¿no? La próxima clase, recuérdenme que entramos en el numeral 4. Es la parte ya ahí donde Tomás va a enfrentar la materia y donde vamos a ver que no solamente existen las dos materias de las que hemos hablado, la extramental y la intramental, sino que existe una nueva materia que Tomás le va a llamar la materia signada, que será el tema de la próxima clase, antes de que ustedes tengan su primer examen o su primer parcial. Bueno, pues si Dios lo permite, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.